Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 19 de abril. La lección se titula El fin del diluvio. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su infinita misericordia. Gracias, Señor, por este privilegio que no merezco, de ser un instrumento suyo para hablar, para estudiar, para que otros comprendan de estas lecciones. Perdóneme, Señor, suplico su misericordia y Santo Espíritu, que a través de este instrumento humano imperfecto, su voz se escuche. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El fin del diluvio. ¿Qué era el diluvio? El diluvio fue el juicio de Dios para la raza humana que había vivido desde que Adán pecó hasta ese momento donde la gracia de Dios ya no podía más para poderle dar vida a la raza humana. Con el diluvio, dice, fue destruido todo lo que tenía vida. Pero cuando dice el fin del diluvio, está llegando a su fin ese castigo, ese juicio para esa tierra que estaba llena de violencia, para esa gente que no creía, no pensaba, no obedecía a Dios. Y viene el fin para dar inicio a una nueva era de la raza humana, una nueva oportunidad a través ahora de su siervo Noé. Dios había visto justo a Noé y por eso lo preservó, y de él seguiría, no que se iniciaría, seguiría ese hilo dorado de donde vendría y se cumpliría Génesis 3:15. Así que dice Génesis capítulo 7, 22 al 24, cuando nos dice: todo lo que tenía alimento, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Vemos entonces que se inicia la lección y todo
Dice la lección: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. En este contexto de total aniquilación y desesperanza, aparece en el capítulo 8, versículo 1. Leamos: entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Cuando dice entonces se acordó Dios, el recordar de Dios es central en la historia del diluvio. Cuando Dios recuerda a su pueblo, también actúa en favor de él, tanto individual como colectivamente. Notemos que Dios se ocupa tanto de la gente como de los animales. La finalización del diluvio requiere paciencia, al igual que la crecida del agua. Así es que cuando se acordó Dios de Noé, se acordó Dios de la descendencia que vendría de él y de toda su creación, para darle una nueva oportunidad, un nuevo tiempo de gracia, para que los seres humanos pudiesen ser herederos del reino que Él les preparó desde el mismo inicio. El verbo zahar, acordarse, significa que Dios no se había olvidado. Es más que un simple ejercicio mental. En el contexto bíblico, el Dios que se acuerda significa el cumplimiento de su promesa y a menudo se refiere a la salvación. Así que cuando dice se acordó, es que Dios estaba cuidando de la barca, de los que estaban dentro, que eran los animales, y ahí estaba Noé y su familia. Él los estaba protegiendo de esas aguas turbulentas, de esos vientos huracanados que llevaban a esa barca para allá y para acá. Pero Dios estaba cuidando de todo lo que iba dentro de ese barco. En el contexto del diluvio, se acordó Dios, dice, significa que la lluvia fue detenida, como dice Génesis 8:2, y que Noé pronto podría salir del arca, como dice Génesis 8:16. Aunque todavía no había recibido Noé una orden directa para salir, Noé toma la iniciativa y envía primero un cuervo, luego envía una paloma para tantear la situación. Finalmente, cuando la paloma no regresa, entiende que las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró. ¿Qué miró? ¿Qué miró Noé? Miró una tierra desolada, vacía. Eso es lo que hay. Pero que por la misericordia de Dios, Él y todos los que están dentro están salvos, y que pronto a la orden de Dios volverá a ser rehabitada la tierra.
Sigue diciéndonos aquí, el comportamiento de Noé es rico en lecciones prácticas. Por un lado, nos enseña a confiar en Dios, aunque todavía Él no haya hablado directamente. ¿Qué lección vemos aquí? Dice, el comportamiento de Noé es rico en lecciones prácticas. Nos enseña a confiar en Dios. Noé esperó, confió en Dios, no se desesperó. La confianza en Dios nos lleva, no importa lo que estemos viviendo, nos lleva a practicar paciencia, nos lleva a depender de Dios. Por otro lado, la fe se niega, dice, por otro lado, la fe no niega el valor del pensar y tantear. La fe no excluye el deber de pensar, buscar y ver si lo aprendido es verdad. En el Nuevo Testamento encontramos que la fe que no actúa, ¿qué clase de fe es esa? Es una fe que no nos va a vivificar. La fe viva es la fe que actúa confiando en Dios, dependiendo de Él para hacer las cosas. Y luego nos dice, y aún así, teniendo esa fe, esa confianza, Él esperó. Él esperó que Dios le diese la orden, que saliese. Él miró la tierra ya seca, pero él estaba todavía dentro. ¿Cuánto tiempo pasó dentro? Todavía no lo sabemos. Pero lo que sí vemos, que él esperó la orden de Dios. Como dice, y aún así Noé sale únicamente cuando Dios finalmente le dice que lo haga. Génesis del 8, del 15 al 19. Es decir, incluso cuando sabe que es seguro irse, Noé todavía depende de Dios, confía en Dios, tiene su fe en Dios y espera la señal de Dios antes de salir del arca. Esperó pacientemente dentro del arca. Pacientemente esperé a Jehová. Él inclinó su oído. ¿Verdad que lo dice el salmista? Así también Noé esperó pacientemente. ¿Cómo debemos también nosotros esperar en estos tiempos difíciles? Pacientemente debemos de esperar las lecciones que nos da el diluvio. Y Noé, debemos también nosotros practicarlos, vivirlos en estos tiempos difíciles. Sigue diciéndonos la lección, como había entrado obedeciendo un mandato de Dios, esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Todas esas lecciones son para nosotros. Hemos entrado nosotros en el arca. ¿Cuándo? Cuando le aceptamos a Él como nuestro Salvador personal. Entramos en el arca. Entregamos nuestra vida a Él para que Él la dirija, la guíe. Y tenemos nosotros que obedecer, como lo hizo Noé, y salió
hasta cuando el Señor le dijo. Finalmente, dice, descendió un ángel. Descendió un ángel del cielo. Abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que salieran a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 84. A veces, finalmente descendió un ángel del cielo. Imaginémonos ese acontecimiento que termina cuando la puerta se abre. Cuando nos dice aquí al final de la lección, finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que salieran a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Vayamos, los invito a todos a que cada uno de nosotros entremos con Noé en esa arca para que podamos comprender qué es lo que nos está enseñando el Señor, o más bien qué es lo que Él quiere que tú y yo conozcamos, lo hagamos nuestro y podamos mantener esa confianza, esa fe en Jesús. Porque dice, finalmente descendió un ángel y abrió la maciza puerta. Esa puerta para usted y para mí, que estamos viviendo en la barca en el tiempo del fin, nos enseña que hay un tiempo en el cual Él abrirá, su ángel vendrá y abrirá la puerta de la barca para que salga de la turbulencia, para que salga de ese momento difícil y ahora viva en un mundo de paz, donde nuestro Señor Jesucristo será nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro amigo, el todo. Pero ahora, como Noé, debemos de obedecer a Dios, perseverar en Él, tener esa confianza en estos tiempos difíciles en Él. ¿Qué nos enseña? Mire lo que nos enseña el espíritu de profecía para el día de hoy. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, imaginémonos todo eso porque nosotros estamos en el barco. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. En aquella terrible hora, vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Pero, si bien por temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Habrían vuelto a su desafío contra el cielo si se les hubiese librado del castigo. Así también,
cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, porque viene un diluvio de fuego. La tierra está para ser purificada por fuego. En aquel entonces fue purificada con agua, pero nos espera, como dice aquí, el diluvio de fuego. Sigue diciéndonos: los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado, en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Eso está en Los Patriarcas y Profetas, página 87. Si usted tiene este libro, lea todo lo que está referente a lo que estamos estudiando durante esta semana. Sigue diciéndonos: las aguas habían subido a 15 codos arriba de las montañas más altas. Las montañas antidiluvianas no eran como las que tenemos hoy, volcanes y montañas altísimas, no. En aquel entonces, lo que Dios creó y que era bueno en gran manera, eran montañas que tenían una altura considerada, pero no como las que hay hoy. Habían colinas, lomas que decimos, todo hermosamente diseñado. Pero después del diluvio es que aparecieron estas cosas que estaban debajo del agua, y ahora son las montañas altísimas para nuestro tiempo. Dice: las aguas habían subido a 15 codos arriba de las montañas más altas. El Señor se acordó de Noé, y a medida que las aguas del diluvio bajaban, hizo que el arca descansara sobre la cima de un grupo de montañas, que Dios en su poder preservó y mantuvo firmes durante toda aquella tempestad violenta. Estas montañas estaban muy poco separadas entre sí, y el arca flotaba y descansaba sobre una y luego sobre otra de ellas, y ya no era azotada por el vasto océano. Esto fue un gran alivio para Noé y para todos los que estaban con él dentro del arca. A medida que iban apareciendo las montañas y las colinas, mostraban una condición accidentada y resquebrajada, y todo a su alrededor parecía un mar de agua turbulenta y barro blando. Eso está en Spiritual Gift, tomo 3, página 77. Luego nos dice en otra porción de El Espíritu de Profecía: por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. ¿Cuál es la casa? ¿Cómo debemos aparejar nosotros nuestra casa, nuestro hogar? Hoy que estamos esperando la segunda venida de Jesús, vuelvo y leo: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Cuando Dios le dijo a Noé que iba a destruir al mundo con un diluvio y que construyese
un arca con las medidas que él le daría, él y toda su familia se pusieron a orar, a hacer la voluntad de Dios. Todos en su hogar pensaban en salvar a otros, en llevar el mensaje del Señor, hablando, viviendo y haciendo la obra. ¿Qué debemos estar haciendo también nosotros hoy en nuestros hogares? ¿Qué ejemplo tenemos que dar a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque aquí dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, o sea que el diluvio no había llegado. Noé estuvo predicando juntamente con su familia y creando el arca 120 años. Pero dice, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Él y su familia fueron los arquitectos de crear el arca bajo los planos dados por Dios, por la cual dice, por cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Mientras Noé daba el último mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Esta es otra parte. Todo lo que tenía lo invirtió en el arca. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuánto invertimos en esta arca que nos salve a nosotros, a nuestra familia y a muchos más? Sigue diciendo, todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en la tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 82. Oh, cuán fácil es que nos olvidemos de Dios, cuando Él nunca nos olvida. Él nos invita a cada hora y Él nos visita a cada hora con sus misericordias. Eso está en nuestra elevada vocación, página 316. Así que, mis queridos hermanos, la lección del día de hoy nos hace el llamado para que también cada uno de nosotros hagamos la preparación necesaria, urgente, para que cuando venga el diluvio de fuego, nuestra arca esté cuidada y esté protegida de ese fuego, porque la presencia de Dios estará en nuestro hogar, en nuestra vida, y seremos testimonios vivientes en las manos del Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos
para la próxima.